automatización de qué? Del avance de los ejes y la automatización del usuario principal, ya de la velocidad. Nada más. Porque acá se el gráfico de dibujos, yo no quiero el dibujo de la máquina. Yo no quiero los dibujitos las cartas de la máquina. No me interesa. Esto solamente el sistema de lo que yo voy a explicar. Ustedes, por medio de video, por medio de gráficos, ya conocen lo que es un usillo de cera reticular. En este caso, el usillo de cera reticular se encuentra en esta parte. Desde aquí hasta acá, hasta ahí está. Y la tuerca se encuentra acá. Ahí se encuentra la tuerca. Por eso se ha hecho esta L. ¿Para qué? Para unir a las tuercas. Demostrado las tuercas de los sellos de cera reticular siempre fue. Entonces, en estos agujeros va externado. Y es por eso de que prácticamente los carros se pueden ver. Ahí estoy moviendo, ¿qué cosa? Estoy moviendo, imaginándonos de que este es el usillo de cera reticulante que está sostenido por medio de una chumatera, un rodamiento, y este igualito por acá, así más o menos. Así es, deja poner este solito. ¿Y dónde se encuentra la tuerca? La tuerca se encuentra por acá. Entonces, ¿qué pasa? Si a este eje yo le comienzo a dar giro para acá o giro para acá, entonces la tuerca se va. Ya yo les he pasado videos y gráficamente como y gráficamente también. Y es lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Está pasando por ahí y cualquier de los ejes. Ahora, para que trabaje el usillo de cera reticular del eje X, ¿verdad? Igualito. Igualito. Entonces, ya sabemos de que el usillo de cera reticulante está sostenido apoyado por dos rodamientos o materas. Las materas son los asientos de los rodamientos. Bien. Ahora, nos interesa que esta parte de acá, el giro que está por allá, y el giro por acá, observen, frente. Más allá. Este es el servomotor. Ojo, por ahora, déjenme dibujar solamente, por ahora escuchen lo que voy a decir, voy a explicar. Este es un servomotor, este es el servomotor. En otros términos, ¿qué es un motorcito? Listo. Este es un servomotor. Y este servomotor es el que en su extremo de este servomotor hay un eje y en ese extremo de ese eje hay un engranaje. Ustedes saben lo que es un engranaje recto, un engranaje helicoidal, un engranaje de diferentes formas. Ese es recto, pequeño. Bien, nosotros tenemos el usillo de cera reticulante que llega hasta por acá. Como les dije así, por decir, esta es una chumacera allá, la otra chumacera está por acá. Entonces, toda esta parte de acá vacía está acá. El servo está por acá, mi puño. Y el servo, como tiene un eje roscado, un eje, y en el extremo tiene un engranaje de dientes rectos, acá también hay otro engranaje de dientes rectos, y está unido por medio de ¿qué? Por medio de una faja dentada, así, hagamos de cuenta, acá, y ahí está mi mano, que es el servo, y acá está el cuchillo de cera reticulante. Acá le he puesto, esta parte de acá es un tensor, ¿por qué? Para que no esté así, es un tensor, eso me interesa, pero acá, mano es el servo, y acá, pero ¿qué cosa tiene? Tiene un engranaje de dientes rectos, listo. Acá tiene otro engranaje, pero de mayor diámetro, donde en el usillo de cera reticulante tiene otro engranaje de dientes rectos.
Entonces, quien lo une va a ser la faja. Quiere decir de que si yo agarro y le doy funcionamiento al servo, miren, le doy funcionamiento al servo, la tuerca se va para allá, o sea, la mesa se va para allá, o lo regreso, el otro giro. Quiere decir de que cuando hago este giro, el y se desplaza para allá, se aleja, mejor dicho, o bien se hacer. Esa es la función del servo, nada más. De que, como está unido a una tuerca, le da movimiento y entonces desplaza a los ejes, los desplaza y por acá, por allá, los desplaza, pero sin ningún control. Todavía no hay ningún control, ¿no? Quiere decir de que acá está su faja, acá está el servo va, que le va a dar, transmitir movimiento a qué cosa, a los ejes. Pero podemos observar nosotros de que en este extremo, acá, hagamos de cuenta, así como mi puño y así, ¿eso? ¿Qué cosa hay? Un motorcito, otro motorcito, más conocido como un transductor. Este es un transductor. Este es un transductor de posición. Transductor de posición. Este transductor de posición recibe el nombre de encoder. Encoder de posición, transductor de posición viene a ser lo mismo. Encoder de posición, transductor de posición, sistemas de medida, ambos son sistemas de medida. Pero ¿en qué sistema de medida es el que nos va a controlar en el caso del torno? Pregunto. ¿En qué sistema de medida va a desplazar a los carros en el torno? ¿En milímetros? En milímetros por revolución, no por minuto. Mucho cuidado. ¿Ah? No estoy hablando de ya de la máquina del CNC e incluso allá en la máquina tradicional también es en milímetros por revolución. Entonces, dense cuenta cómo está instalado. Quiere decir de que acá viene el servomotor, pero por medio de dos engranajes y unido por medio de una transmisión, por medio de una faja dentada. Listo. Acá directamente, ese servo puede haber estado acá o puede haber estado acá. Cuando haga yo la explicación van a encontrarlo por acá, no interesa, eso no interesa. Yo lo he puesto ahí para evitar más cableado, más directo va a estar a una cabina, que voy a hablar ahora que es una cabina eléctrica. Entonces, ahí está el servo, ahí está el transductor. ¿Pero qué es transductor? Transductor de posición. Cuando hagan la pregunta me pueden decir, yo les digo, ¿qué cosa es un transductor? Un transductor es un sistema de medida. ¿Qué tipo de transductor le digo? Me tiene que decir transductor de posición. ¿Por qué de posición? ¿Por qué? Porque mire, lo posiciona. Ahorita yo puedo saber de ahí, cuánto ha avanzado. ¿Por medio de qué? Por medio del transductor, porque el transductor es el que me va a decir, va a ir a tantos milímetros por cada revolución, por cada giro. Esa viene a ser prácticamente la automatización del sistema de avance, Esto, el servomotor como el transductor, está prácticamente eliminando nuestras habilidades, que una máquina tradicional vamos y aparte de los conocimientos tecnológicos, agarramos, movemos esta volante, la movemos para acá, movemos el carro, el interior, taladraamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conoce entonces parte de la automatización, ¿no? ¿A quién conduce? Acá tenemos un mustillo de cera recirculante. ¿Por qué es un mustillo de cera recirculante? ¿Por qué? Porque la tuerca es esfera, no es una tuerca común y corriente como esta, por ejemplo. Vamos a esta así, ya está. Acá tengo yo un eje. Acá tengo una tuerca que se desplaza.
Es lo mismo, yo agarro ahorita, esto lo coloco en el torno, lo pongo entre el plato y punto, le pongo baja velocidad, agarro la tuerca y esta tuerca se va a ir para acá y se va a venir para acá. Se va a ir para acá y se va a venir para acá. Va a ser las veces de qué cosa, del verbo, de igualito, ¿no? Los kilos. Entonces, pero ¿qué cosa es eso? Esa es una rosa trapecial. Esta rosa trapecial, escucha, tiene juego, pero y es un juego original, no es un juego, digamos, potencial. ¿Por qué? Porque según ese mecanismo es una rosa trapecial que lleva su holgura, lleva su juego. En cambio, un hunchillo de cera desfigurante, ¿por qué se dice que una máquina CNC puede dar la precisión en micras? Solamente por esos elementos, por dos elementos, uno mecánico y uno electrónico. El mecánico, ¿qué cosa? El mecánico es el hunchillo de cera desfigurante. Y el electrónico es el que me va a dar, o sea, el transductor. ¿Por qué? Porque el transductor me va a decir, tantos milímetros por cada revolución está avanzando los ejes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tenga que hacer? Bien, ese es el sistema automático. Ese sistema que he explicado gráficamente en una hoja, que pone, nada, no interesa las dos partes de la máquina, por si acaso. Entonces pone como título, sistema automatizado de avance de una máquina en el torno. Sí, ya está. Y en la otra ponen sistema automatizado de la velocidad, entre paréntesis ponen fusión principal o eje principal. Te voy a explicar.